Los piratas y las mafias antes amenazaban en privado. Hoy mafias y piratas que se dedican a la política amenazan con maneras propias de la sociedad de la información. La amenaza, por ser pública, se convierte en amenaza solamente por eso, porque tiene publicidad y es propio de la sociedad del espectáculo. Hoy han aparecido en Alcorcón amenazas de muerte contra el dirigente madrileño de Podemos, Jesús Santos. Cuando ETA amenazaba a gente del entorno del PP, se declaraba la emergencia nacional y en todas las redacciones salían chispas de las linotipias en defensa de los amenazados. Y estaba muy bien que fuera así. Pero cuando los muertos y los amenazados de la izquierda reciben ese tipo de chantajes, ¡ay!, no valen lo mismo para los perros de presa de la derecha. Los piratas y las mafias de hoy no son muchos, pero han aprendido a hacer ruido. Todos los días hay amenazas en las redes. ¿Y hace algo la policía? Muchas veces tenemos la sensación de que no es lo suficiente y que hay una diferencia cuando los amenazados son gente de los partidos de la derecha. Y preocupa, porque hay matones, que no son ni policías ni guardias civiles, aunque tengan derecho a portar pistolas, que se han paseado estos días por delante del Congreso de los Diputados, con maneras verbales que ni siquiera se permitió Tejero cuando entró pistola en ristre en la Cámara. Matonismo. Con pistolas pagadas por nosotros. Eso no es tolerable. Y claro que hay que solventar de una vez por todas las diferencias salariales entre los diferentes cuerpos policiales, que ya está bien y ya está tardando. Pero cuidado, maneras fascistas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni una. Porque tenemos una tradición en España de fascismo. Hay que estar muy alertas. Y la tarea de policías y guardias civiles, como saben la mayoría de ellos, es defender la Constitución. Porque estamos en democracia. La mayoría de los guardias civiles y de los policías nacionales se abochornan de esos tipos. Pero claro que hay manzanas podridas. Esas manzanas podridas podrían salir por la noche a dar palizas junto a los cachorros de la ultraderecha. Y seguro se apuntaba algún periodista. Y eso no es tolerable y nos preocupa. Porque cuando hay una denuncia en una comisaría de una mujer maltratada y el que está tomando nota es un policía de Vox, ¿qué va a hacer? ¿Cómo van a tratarla? ¿Y qué van a decir los mercenarios de la prensa sicaria ante una amenaza, una agresión? ¿Van a callarse o van a decir lo contrario? Espejo Público, de Antena 3, llevó a su programa al abogado de la manada, un tipo que ha insultado a todos los que se han abochornado por el comportamiento de sus defendidos. Ni más ni menos que hablar de la ley del solo sí, de la ley feminista que ha puesto en marcha la ministra de Igualdad. Un periodista decente le ha dicho a Susana Griso: solo te falta llevar a Hitler a Espejo Público y preguntarle, ¿no estarán exagerando un poco los judíos con esto del Holocausto? Antena 3, como El Mundo, como OK Diario, se han ido a la extrema derecha. Ayer, unos miembros del Frente Obrero, un grupúsculo pequeñito de extrema izquierda, es una expresión que sinceramente ya no sé muy bien qué significa, extrema izquierda, no sé. En fin, que han colgado un tuit diciendo que ayer reventaron un acto de Pablo Iglesias. Valientes. El acto era sobre todo de Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, depuesto por un golpe contra Evo Morales por la extrema derecha. El acto era el acompañamiento de un miembro del gobierno de España a una víctima de un golpe de Estado de la extrema derecha. Y este grupúsculo, que se dice de extrema izquierda y que lo que tiene son maneras de tribu urbana y no de grupo político, le brindó su apoyo a los golpistas bolivianos. ¿Pero en qué estáis pensando? Y además perdisteis la oportunidad de tener un diálogo con un vicepresidente, porque no os interesaba hablar, os ofrecieron un micrófono, soltasteis vuestra perorata, pero no queríais entrar en un debate, porque lo único que queríais era reventar el acto y haceros publicidad, como lo haría Cayetana. ¡Ay, ay, ay! Hoy la derecha está muy ufana con esa minúscula protesta en la universidad, porque nunca en la Facultad de Políticas ha habido un acto tan concurrido como el que protagonizaron Iglesias y Álvaro García Linera. Pero la derecha estaba esperando ruidito, porque la derecha, que cada vez está más en la ultraderecha, está encantada con el barullo, porque así no tiene que decirnos cuáles son sus planes para solventar los problemas de España. Tenemos en marcha una guerra cultural, donde al parecer todo vale. Puedes invitar a televisión a asesinos, a violadores, a defensores de la humillación de las mujeres, a cloaqueros, a corruptos con la intención única de crear un clima de miedo, o directamente para que disparen contra el gobierno de coalición. Mientras, y yo ando preocupado, algunos ya empiezan a amenazar de muerte. Y hemos visto, ya digo, a policías gritar a las puertas del Congreso que esto es una guerra. No son muchos, pero hacen mucho ruido. Y ahí aparecemos nosotros. O defendemos la democracia o se nos puede volver a ir por el retrete. Defended, desobedientes, vuestros derechos. O estos dementes nos van a montar una España que se va a parecer al cuento de la criada. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.
Hoy en La Frontera tenemos a María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos, extremeña, defensora de los intereses del campo extremeño y de las mujeres extremeñas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. El feminismo, el ecologismo, el socialismo, el anarquismo siempre se han caracterizado por la fragmentación. Ahora parece que también le toca al feminismo estar fragmentado. Bueno, en el feminismo ha habido siempre un debate abierto, ¿no? Y ha sido muy plural. Ya en la academia, cuando enseñábamos el feminismo, mostrábamos un montón de variedades y de líneas, ¿no? Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, bueno, no hay fragmentación como tal, una división como tal, no hay un debate interno que yo creo que nos enriquece, como movimiento y como proyecto, ¿eh? Me parece que hay dos colectivos que están en la discusión que son a la vez los más maltratados, ¿no? Que son los trans y todo el mundo de la prostitución por otro lado. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo de los trans es la cuestión que se ha generado, es una cuestión más teórica que real, porque ya sabemos que en muchas comunidades autónomas esta cuestión de la autodeterminación se ha articulado y no ha habido ningún problema. Y en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea, se ha hablado ya de autodeterminación. Yo creo que es más una cuestión teórica que real. Respecto de la prostitución, bueno, pues están las clásicas abolicionistas y está también, bueno, pues quien habla de prostitución como un trabajo sexual. Yo me califico como una abolicionista no punitivista. O sea, yo no quiero un horizonte donde la prostitución sea un trabajo sexual, donde sea un trabajo, pero tampoco me gustan las sanciones, ni creo que las sanciones sean la solución. ¿Crees que hay un asunto generacional en la discusión con el mundo trans? Sí, seguramente sí, porque este mundo pues ha aflorado como movimiento potente en las últimas décadas, especialmente el movimiento LGTBI, pero bueno, también todo el movimiento trans. Entonces, bueno, las feministas más jóvenes se han identificado pues con lo que les corresponde, que son con los movimientos pues de su momento, de su época, claro. Tengo la sensación de que hay un feminismo más clásico, ¿no? Representado por las mujeres que fueron las pioneras, y hay un feminismo más joven que parece que tiene otras perspectivas y que a veces chocan. Bueno, hay una genealogía en el feminismo y yo creo que hay siempre que reconocer lo que otras han hecho por nosotras. Entonces, bueno, cuando las mujeres del pañuelo verde en Argentina salen pidiendo el acceso al aborto, ¿no? Se saben herederas de las del pañuelo blanco, ¿no? Que buscaban a sus nietos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa que es importante, que el feminismo ha de tenerlo siempre presente, que tenemos una deuda de vínculo con las otras, ¿no? Pero también hay que tener presente que ahora hay que escuchar también a la gente joven, no solamente a las personas mayores. El caso de Ofelia Fernández, que la tuvimos aquí pues hace poco, es un caso muy claro de cómo una persona muy joven te puede dar lecciones también, y eso también es un aprendizaje que las feministas pues tenemos que incorporar. Irene Montero, como parte de ese feminismo más joven, ministra de Igualdad, parece que tiene que de alguna manera estar lidiando, ¿no?, entre esos dos mundos. Seguramente por su edad le ha pillado la intersección entre el mundo de Ofelia Fernández y a lo mejor el mundo de Amelia Valcárcel, ¿no? Y le va a tocar como ministra lidiar con un mundo y con el otro. Seguro que lo va a hacer muy bien. Regresando a nuestra vieja Europa, hay 100 municipios, que es un tercio de los municipios de Polonia, que se han declarado contrarios, ¿no?, al mundo LGTBI. Bueno, eso es una locura absoluta. Se discutió en el Parlamento Europeo, yo estuve en esa discusión y bueno, es una muestra de que Polonia, hoy el gobierno polaco es una auténtica piedra en el zapato para la Unión Europea, una auténtica rémora. No es el único, ahí está Hungría, ahí está la República Checa, ahí está Eslovaquia, pero desde luego las propuestas del gobierno es que es una fuente permanente de misoginia y homofobia, se superan a diario. Esta semana, con algunas controversias, se ha aprobado por fin, ¿no?, la ley Sí es Sí, que abre enormes posibilidades. Es verdad que ha generado también algunas discusiones, pero también muchísimas esperanzas.
Pues sí, es una reforma del Código Penal que era muy necesaria, unificar, digamos, esos tipos de acoso y agresión sexual que nos han dado además muchos problemas, lo vimos con la sentencia de La Manada, pero no es solo una ley, digamos, que va orientada a la reforma del Código Penal, no es una ley de hecho punitivista, es una ley más bien garantista, orientada a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia sexual los mismos derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género, y sobre todo es una ley que atiende a la prevención y a la reparación, algo que en España es bastante novedoso, en España y en Europa. Tú le has dedicado mucha atención, ¿no?, al veto parental y a la importancia de la educación en asuntos de diversidad sexual y de igualdad de género desde niños. Mira, el PIN parental este que se han inventado los de Vox no es exactamente una invención, de hecho es la hermana pequeña de los proyectos que han intentado implementar precisamente en Polonia el gobierno polaco, ¿no? PiS, que por cierto es una formación política que comparte grupo en el Parlamento Europeo con Vox, y eso pues es ilegal para empezar, porque va en contra de la ley de igualdad que obliga a una educación afectivo-sexual y a una educación en la igualdad en todos los niveles educativos, pero es que además solamente con esos procesos educativos nos podremos dar cuenta de en qué medida somos víctimas y en qué medida somos agresores respecto de otros, ¿no?, y de otras, porque es una forma de orientarnos precisamente pues al amor y al cuidado y al respeto a la diversidad, que somos diversos y distintos, ¿no? Se ha generado un escándalo, creo que falso, por unas declaraciones de Irene Montero donde planteaba que aún nos queda mucha educación en los juzgados. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me sorprende que alguien se pueda escandalizar por algo que es un hecho incontrovertible, señalado desde hace décadas por las feministas, por abogados y abogadas. La formación es necesaria en todos los aparatos del Estado, en todos los aparatos que tienen contacto con una víctima de violencia de género o de violencia sexual, desde la policía hasta la fiscalía, hasta los juzgados. Por Dios, hemos estado presenciando y siendo testigos de locuras, ¿no?, como aquella sentencia que decía, bueno, que zorra no es un insulto sino un animal astuto y bueno, barbaridades, ¿no? Es decir, que es evidente que nuestro sistema judicial es un sistema patriarcal, además de otras cosas, ¿no?, porque se nota mucho que no se hizo una purga, ¿no?, en el tránsito del franquismo a la democracia. Como no hemos tenido esa justicia transicional que ha hecho una purga administrativa, todos los aparatos represivos del Estado están en cierto modo pues infectados por esa cosa carca, ¿no? Y eso pues hay que hacérselo mirar. Hablando de infección, ¿qué demonios le pasa a Europa? Las imágenes que estamos viendo en Turquía son estremecedoras. Bueno, las imágenes de Turquía, tengo que decir que son la consecuencia del alabadísimo acuerdo Unión Europea-Turquía, que ya se dijo que violaba las directivas de la Unión Europea, la directiva de acogida, de retorno, de procedimiento, aparte de la Convención de Ginebra, la Convención contra la Tortura y la Convención del Estatuto del Refugiado. Todo el derecho internacional de la Unión Europea. Y decía la Unión Europea, insistía la Unión Europea en que Turquía era un tercer país seguro con Erdogan. Pues ya está, esto es la respuesta, pero esta es la respuesta, una de las respuestas. Erdogan ya, digamos, ha puesto en solfa a la Unión Europea más de una vez. Ahora ya pues se ha pasado de rosca, ¿no?, y está Grecia gestionándolo como puede. Y ahora van pues todas las instituciones de la Unión Europea a apoyar a Grecia. Pero bueno, háganse un pensar, por Dios, es una vergüenza ese acuerdo con Turquía, si es que eso se lleva diciendo, bueno, un montón de tiempo. Claro, y también llama la atención que en los tratados de libre comercio, como el que tiene que ver con Vietnam, se aprueban por parte de la extrema derecha, aunque luego perjudican directamente a los agricultores españoles, a los que luego dicen ellos defender. La extrema derecha, que se ha dividido para darle un poco a todo, con un no, dos abstenciones y un sí, Vox hablamos, pero bueno, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en su totalidad han votado a favor de este acuerdo, un acuerdo que presume de eliminar el 99% de los aranceles a Vietnam y que va a suponer evidentemente la importación de grandes cantidades de arroz que van a bajar, claro, que van a hacer descender los precios del arroz que se produce en España.
España, por cierto, Andalucía, primer productor de arroz, y Extremadura, segundo productor de arroz. Es decir, que están estos señores bastante preocupados y con razón. Y después te vienen a decir que es que ellos están luchando por una cláusula que va a obligar a Vietnam a proteger los derechos ambientales. O sea, Vietnam. En fin, no hay más que añadir. Hasta aquí puedo leer. María Eugenia Rodríguez Palop, las mujeres españolas, extremeñas, los agricultores, la gente que sabe que frente a los Goliaths, ¿no?, del mundo globalizado hace falta personas con coraje, que sean ese David en este caso, ¿no? Estas mujeres que están haciendo valer una vida que merezca la pena ser vivida. Muchas gracias por la pelea que estás manteniendo en Europa y la defensa de los intereses, no solamente de las mujeres, pero principalmente de las mujeres en el trabajo en el Parlamento Europeo. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del 8 de marzo. Sí, otra vez, porque con el despertar colectivo feminista que ha habido en los últimos años, es importante retomar algunas cuestiones básicas para que todas sepamos de dónde venimos. A ver, tía, por favor, ya todo el mundo lo sabe, el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, por lo de la fábrica esa de las señoras que quemaron o algo. Efectivamente, el 8 de marzo es desde 1975, que lo reconoció las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Que a mí esto de mujer trabajadora me parece una redundancia. Aparte de las pocas privilegiadas de clase, esto de ser mujer implica que toda tu vida te va a tocar trabajar. Otra cosa es que te paguen. Y otra cosa es que te paguen un salario justo. Así que se celebra el 8 de marzo oficialmente desde 1975. ¿Por qué? Para conmemorar varios acontecimientos que explican perfectamente cuál es el origen de la lucha feminista. El 8 de marzo de 1875, 120 mujeres trabajadoras de una fábrica fueron asesinadas por la policía en una manifestación para conseguir mejores derechos laborales. A raíz de aquella brutalidad policial se creó el primer sindicato de mujeres trabajadoras. En marzo de 1910 se celebraron en Rusia movilizaciones multitudinarias de mujeres trabajadoras de las fábricas y trabajadoras en casa reivindicando sus derechos. Y en marzo de 1911 146 trabajadoras de una fábrica textil estadounidense murieron quemadas porque se declararon en huelga reivindicando sus derechos laborales. El empresario las cerró con llave y prendió fuego a la fábrica. Así, la socialista alemana Clara Zetkin solicita oficialmente que el 8 de marzo sea reconocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es muy importante conocer el origen de las fechas que conmemoramos para entender qué estamos conmemorando. A ver, tía, pues conmemoramos el Día de la Mujer, pero es que os empeñáis en mezclarlo con la política y se lía todo. El 8 de marzo, en honor a los acontecimientos que conmemora, es necesariamente un día de reivindicación política, de reivindicación de los derechos de las mujeres y de lucha contra la explotación capitalista.
que es contra lo que luchaban aquellas mujeres a las que estamos rindiendo homenaje. Así que vamos, lo de patriarcado, capital, alianza criminal tiene sentido todos los días, pero más el 8 de marzo. Por esto y por muchas otras razones, el 8 de marzo salimos a la calle por la lucha feminista y anticapitalista, por las que lucharon, pusieron el cuerpo y en muchos casos la vida para reivindicar nuestros derechos. La cuestión es que el feminismo, de tanto darle vueltas y generar herramientas para entender la desigualdad y la opresión, se ha dado cuenta que no todas las personas marcadas como mujeres, ni siquiera todas las mujeres de la clase trabajadora, estamos igual de oprimidas. Por eso, especialmente en los últimos años, reivindicamos un feminismo que pelee contra todas las formas de opresión y que tenga en cuenta las opresiones que encarnan todas las mujeres. Las trans, las gitanas, las racializadas, las diversas, las trabajadoras sexuales. Porque en 2020, en el siglo XXI, ser feminista significa entender que todas estamos oprimidas, pero que no todas lo estamos igual ni en la misma medida. Y que tenemos que ir al 8 de marzo para luchar contra las opresiones que encarnamos, pero también contra las opresiones en las que ocupamos una posición privilegiada. Así que el domingo, si vas a ir a la manifestación, vete para luchar contra todas las formas de opresión. Y plantéate que en algunas de ellas formas parte del grupo privilegiado. Y entiende y no cuestiones que hay compañeras que necesitarán ir en un espacio de seguridad, que habrá espacios autónomos, porque todas necesitamos organizarnos en espacios de seguridad con quienes comparten nuestras opresiones. Así que escucha, observa y vete preparada para la autocrítica. No impongas tu voz ni tu criterio, porque el privilegio es eso. Y entiende que aunque estamos construyendo un feminismo que luche contra todas las formas de opresión, hay compañeras que no sienten todavía que es su casa y que si esto sucede, es algo que nos tenemos que cuestionar, las que nos sentimos dentro. Vete a la mani el domingo buscando construir una libertad que solo lo va a ser cuando todas seamos libres. Y pregúntate por qué todavía hay compañeras que han decidido quedarse en casa. La responsabilidad de que el año que viene la mani sea su casa es nuestra. Y ya sabes, cuantos más privilegios habites, más atrás deberías ir en la mani. Hoy os dejamos con una frase de Angela Davis. Hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Y tienes que hacerlo todo el tiempo. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Anda la marquesa de Casafuerte revuelta con esto del 8M y el feminismo. Que si es un disparate, que si es mojigato, que si es vengativo, que si es amazónico. Para Cayetana no hay una ideología machista que someta a las mujeres. Es decir, que cuando una pareja mata a la mujer con la que tenía relaciones, no la mata porque la considere suya. Tampoco Cayetana, cuando un cazador le descerraja un tiro en la cabeza a un elefante, lo hace porque piense que no le asiste el derecho a matar a un elefante porque es suyo. Esto es lo que pasa cuando provienes de una familia de rancio abolengo y todo te ha sido concedido por obra y gracia del dinerillo, que vuestra arrogancia os impide ver más allá de vuestra aristocrática nariz. No, Cayetana. Es gracias a la lucha feminista que hoy puedes tú insultar a las feministas. La periodista Cristina Hernández te lo ha explicado muy bien en un magnífico hilo de Twitter. Gracias a las sufragistas que entregaron su vida al servicio de la causa, hoy mujeres como tú pueden votar. Pueden votar incluso a partidos que van en contra de los derechos de la mujer. Mira si han sido generosas. Gracias al feminismo y enfrentándose al voto en contra de Alianza Popular, hoy hay divorcio en España y una divorciada como tú debería estar agradecida. Gracias al movimiento feminista, las mujeres lograron acceder a la universidad allá por 1910. Para que te hagas una idea, Concepción Arenal tenía que vestirse de hombre para poder asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Tú, que te jactas de tus estudios, hombre, más que casado, deberías darles las gracias. Gracias a estas feministas que desprecias, el Código Civil te trata igual a ti que a un hombre. Deberías estar muy agradecida a luchadoras como la abogada María Telo, que entregó su vida para que hoy mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Qué desagradecida eres, Cayetana. Gracias a las feministas, las mujeres de este país pueden usar anticonceptivos, pueden abrir cuentas corrientes en los bancos, pueden trabajar sin pedir permiso al marido. Pueden abortar sin irse a Londres, aunque esto, claro, a lo mejor os da lo mismo, porque las ricas siempre habéis podido viajar a donde os haya dado la maldita gana. Dijo Marco Tulio Cicerón que la gratitud seguramente no debe ser la virtud más importante, pero la gratitud es la madre de todas las demás virtudes. Una pena que en esos caros colegios trilingües a los que has asistido no te enseñaran esas cosas básicas, que la raíz de todo bien reposa en la gratitud. Y ya, Cayetana, de la fraternidad, de la sororidad, eso ni hablamos. Hasta la semana que viene, desobedientes.